no, ¿de qué? Bueno, me dejan. No, porque ya no soy más el anfitrión, ahora es usted el que No, no, manda. pero usted está como, yo estoy como anfitrión, usted como coanfitrión, así que los dos tenemos Bueno, tenemos director y el codirector. mismo, claro, claro, tenemos los dos, podemos. Fenómeno, bueno, bárbaro. Si quiere escribir o compartir algo en el medio, puede, así no hay que darle. Bueno, listo, fenómeno. Bueno, ahora vamos a ver un poquito biología de alimentos, que por ahí ustedes en alguna materia ya vieron algo. ¿Sí? La biología de alimentos estudia la deformación de las sustancias cuando se le aplica un esfuerzo. Entonces, si ustedes, bueno, ahora vamos a ir viendo la presentación, pero si ustedes vieron algo de rheología de harinas, por ahí les suena de ahí, si no sé si en bromato, en qué parte lo vieron, pero bueno, en toda la rheología de harinas se estudia cómo se deforma justamente una masa en general, y en base a eso determinan si la harina sirve para hacer galletitas, pan o fideos, de acuerdo a la dureza, por ejemplo, la extensibilidad. Una, como un ejemplo típico de lo que es radiología. Bueno, ahí tenemos. Yo veo, ahí está, esperen que yo veo 1000 ventanas, ustedes ven una sola, pero se aparecen un montón. Entonces ahí tenemos algunas propiedades que estudia la extensibilidad, la textura, bueno, el rendimiento, la firmeza, bueno, ahí dice deformación de los cuerpos, fricción entre sólidos, flujo de fluidos. Y acá nos dice, bueno, ¿para qué nos sirve la radiología? Después vamos a ver cómo, para qué la aplicamos, pero en general la radiología nos ayuda a diseñar los procesos o a diseñar los equipos, como dice ahí, bueno, ahí hay un yogur, tiene que ser la textura agradable, y aparte también más allá de diseñar el alimento, cómo vamos a transportar, que es lo que estamos viendo ahí por ahí ahora, cómo vamos a transportar ese alimento eh, dentro de nuestro sistema, de nuestro proceso, este, para poder, no sé, guardarlo, trasvasarlo, almacenarlo, envasarlo, etcétera. El dulce de leche, la untabilidad del dulce de leche, lo mismo para la mermelada, bueno, la mayonesa, qué textura queremos, qué firmeza. Sí, si de repente nos da una mayonesa que cuando apretamos así es toda chirla, no nos va a gustar. ¿Mm? Bueno, y ahí habla parte de, bueno, de diseñar el alimento, al final nos habla, los equipos, cómo los mezclamos, cómo los agitamos, cómo se bombean. Ya estuvimos viendo algo que no es lo mismo bombear agua que dulce de leche, por ejemplo, que va a variar. Sí que tenemos una viscosidad. Vamos a conocer un poquito más la viscosidad hoy, que hasta ahora se las nombró Juan, le debe haber comentado algo, pero no nos metimos mucho dentro de ese término. Bien. Y la radiología habla en general, o bueno, nosotros vamos a definir eh, un esfuerzo de corte o un esfuerzo de cizalla. En general, ustedes habrían estudiado física y habían estudiado esfuerzos normales, perpendiculares al plano, que por ejemplo es la presión, como tienen dibujado o esquematizado acá. Si ustedes aplican una fuerza sobre una superficie, la fuerza está de forma perpendicular, obtienen la presión. Era el cálculo, calculaban la fuerza que hacían sobre el área y eso les daba la presión. En pascales, kilopascales, en la unidad milímetros de mercurio, la unidad que estuvieran usando. Ahora a nosotros nos va a interesar estudiar, que es lo que más vamos a ver por ahí dentro de las cañerías, un esfuerzo de cizalla o un esfuerzo de corte, que si uno lo ve es parecido a la presión y tiene en sí, va a tener la misma unidad de hecho, pero el esfuerzo va a estar dado de forma paralela. Fíjense ahí la manito, o la mano, no sé por qué la manito, bueno, está dibujada ahí, que hace un esfuerzo, bueno, no sé si se me ven ahí las dos manos, un esfuerzo así, paralelo. El movimiento va a ser, el esfuerzo va a ser paralelo al movimiento.
Y en general, esto ven que tienen acá varias capitas. Si uno tuviera un cuerpo o un fluido, si estaríamos en el inicio acá, si este fuera el eje Y, estamos en el cero de las X, se va moviendo y se va a ir mover más rápido sobre el que está cerca de donde se está aplicando el esfuerzo, y a medida que nos alejamos del esfuerzo, de ese esfuerzo de corte, la velocidad va a ir disminuyendo. ¿Sí? Si lo aplicamos, bueno, en lugar de poner con la letra P, el esfuerzo de corte se va a conocer con la letra tau, lo vamos a designar, que está acá. Que es una T como un palito así medio raro, y sin cruzarla como, no sé cómo se llama el palito que tiene la T abajo, bueno, eso lo debemos. En el sistema internacional es Pascal, ¿sí? Si tenemos la fuerza en Newton sobre metro cuadrado, que son las unidades del sistema internacional, nos dan Pascal. Si fuera en el sistema CGS, nos daría en Dina por centímetro cuadrado. Puede ser que aparezca algo en sistema CGS. Y acá tenemos la definición del esfuerzo de corte, ¿sí? Entonces, definimos ahora un esfuerzo de corte o de cizalla, en donde la fuerza que aplicamos es paralela al movimiento y paralela a la superficie sobre la que lo aplicamos. El área va a ser el área sobre la que estamos aplicando ese esfuerzo. Fíjense, bueno, ahí están dibujadas. A veces creo que no está acá. Se puede hacer como si esto fuera un mazo de cartas. Como si uno tuviera un mazo de cartas, cada uno, esta es una capita, entonces si están aburridos lo pueden hacer después cuando termina la clase, lo ponen sobre una mano y si mueven así como está acá el esfuerzo de corte, ven que las distintas capas se van moviendo. La roja, que está más cerca, es donde que directamente se aplica el esfuerzo de corte, es la que más se va a mover. ¿Sí? Y el resto se va a ir moviendo cada vez menos, hasta inclusive quizás en el inicio, en la última, apenas moverse. Y eso genera una velocidad. ¿Sí? A medida que nos alejamos de la aplicación del esfuerzo, del punto del esfuerzo, la velocidad va a ser menor. Bien. Profe, ¿Sí? esto sería un esfuerzo sobre un líquido, ¿no? O sobre un sólido. En general lo vamos a ver si ahora aplicar sobre el líquido. Podría ser bueno, un plástico, podría ser un sólido. Se estudia la deformación sobre el sólido, lo que pasa que, bueno, no la podemos aplicar con las manos, pero si la fuerza es muy grande, el sólido también va a tender a hacer ese mismo movimiento. Sí, lo que pasa que, bueno, no es la fuerza que vamos a estar aplicando para, no sé, para mover, para untar una manteca, por ejemplo, que es la que vamos a ver más adelante durante la clase, como ejemplo. Sí, pero en un sólido pasa lo mismo, nada más que va a ser la fuerza que vamos a tener que aplicar va a ser mucho mayor para poder deformarla. ¿Sí? De hecho, hay estudios, obviamente, sobre, no sé, sobre concreto, porque las construcciones básicamente están hechas de concreto y está estudiado cómo se deforma ante presiones, ante movimiento, ante esfuerzos y demás. ¿Sí? Nosotros lo vamos a aplicar principalmente a líquidos, a fluidos, que es lo que estamos estudiando, pero para sólidos también se puede aplicar. ¿Eh? Bien, tenemos de nuevo aquí, esto puede ser una cañería donde tengo una lámina fija y este es el seno del líquido, ¿sí? Donde yo aplico el esfuerzo y se va moviendo el líquido. Y este puede ser el extremo de la cañería. Y yo puedo aplicar, por ejemplo, desde el medio de la cañería, puedo aplicar el esfuerzo de corte. Entonces, ¿qué va a generar esto? Como ven aquí, podrían ser vectorcitos de velocidad, entonces la velocidad va disminuyendo. Entonces, lo que tenemos a lo largo del eje Y, que está marcado acá, un gradiente de velocidad, ¿sí? Que va variando a lo largo del eje Y.
como estamos hablando de esfuerzo de corte o esfuerzo de cizalla, el gradiente le llamamos gradiente o velocidad de cizalla. Velocidad de cizalla, ¿sí? Bien. Esto nosotros como dice Juan, le hacemos precio y le hacemos descuento. Imagínense que una cañería o el flujo del movimiento de este flujo es tridimensional. ¿Sí? Nosotros y bueno, generalmente el que estudia, hace la parte científica y técnica, trata de simplificarlo y lo hace más fácil, lo estudiamos en el plano. Fíjense que estamos trabajando en el eje X e Y, pero esto realmente es algo tridimensional. ¿Sí? Nosotros, bueno, para hacerlo más sencillo y más aplicable, lo estudiamos solo en el eje X e Y. Bien. ¿Y acá qué pasó? Ah, bueno. Bueno, y aquí qué dice después. Bueno, después recordamos, estaba viendo a ver cómo vienen las fibras, perdón. Aquí está aplicado el esfuerzo de corte, el tau, que es la fuerza sobre el área, acá tenemos el área donde se aplica. Y si estamos viendo que el esfuerzo, lo único que mueve a las placas es el esfuerzo de corte, ¿sí? Y eso me da velocidad, el gradiente de velocidad, entonces intuitivamente podemos concluir que el gradiente de velocidad es directamente proporcional al esfuerzo de corte que generemos o que apliquemos. Cuanto más esfuerzo de corte más grande sea, el gradiente de velocidad será más grande. Más velocidad tendrá al principio, bueno, al final mantendrá la misma velocidad. ¿Sí? Ahora bien, ahora lo vamos a ver en la que sigue. Va a haber una constante de proporcionalidad, ya que si nosotros vemos que a medida que nos acercamos hacia la lámina fija disminuye la velocidad, quiere decir que hay una fricción interna. O sea, hay una fricción. Si no hubiera ninguna fricción, las láminas se moverían todas de la misma manera. ¿Sí? Pero como hay una fricción interna, que es una fricción o un roce, es una fricción, una fuerza que hace que el fluido tienda a no fluir, valga la redundancia contraria. ¿Sí? Entonces, esa resistencia a fluir es la constante que tenemos acá, que es la viscosidad. Entonces, aquí tenemos definido el esfuerzo de corte es igual a la viscosidad dinámica, como dice ahí, o absoluta del fluido, por el gradiente de velocidad. Y esa es la constante que nos hace la diferencia que hay entre el esfuerzo de corte y la velocidad, que hace que no toda la velocidad, que no todo el esfuerzo de corte se transforme en velocidad. Y es la que estuvieron viendo con Juan la clase pasada, y la definimos con la letra de mu. Bueno, ahí habla, Isaac Newton también estaba aburrido y también encontró y estudió la viscosidad. No se contentó con encontrar la gravedad, dijo, bueno, vamos a estudiar más cosas, y también se metió con la reología. ¿Sí? Bueno, viscosidad, lo que resistencia de un fluido al movimiento, a fluir, lo que les había comentado. Puede ser el fluido, puede ser un líquido, puede ser un gas, ¿sí? Un vapor. Bien. ¿Qué unidades va a tener? No está acá, a ver. Bueno, si nosotros tendríamos que despejar, sería el tau. Está más fácil que. No, perdón. Bueno, tendríamos que hacer, sería el esfuerzo de corte sobre la velocidad. Como es un gradiente de velocidad, esto está dado en 1 sobre segundos. Bueno, acá pude anotar. No quería anotar con el de. ¿Sí? Si yo despejo viscosidad, es igual a tau sobre dB de I. Entonces, si esto está dado en pascales, esto está dado en 1 sobre segundos. Entonces, las unidades de la viscosidad van a ser en pascales por segundo. ¿Sí?
o Newton por segundo sobre metro cuadrado. ¿Está bien? Así definimos las unidades. Puede estar dada en milipascales por segundo también, pero siempre va a ser una unidad de presión por segundo. Fíjense de hecho que la velocidad, antes que hablaba de que lo estudiamos en el plano, la velocidad está como una derivada parcial en el sentido del eje de la y. También vamos a tener una velocidad en X y una velocidad en Z que despreciamos o que no estudiamos. ¿Sí? Bueno. Esto es en sistema internacional. En sistema CGS tiene el nombre de POA, ¿sí? Que un POA es 0,1 pascal por segundo, acuérdense de esta equivalencia, o por ahí acuérdense la próxima, que es más importante, que es un centipoa. Un centipoa son 10 a la menos 3 pascales por segundo. ¿Por qué les digo que se la acuerden? Porque esa es la viscosidad del agua. ¿Sí? Entonces, así como se acuerdan ya de memoria el 4,18 kJ por kilogramo, grados Celsius, se tiene que acordar que un centipoa es la viscosidad del agua. La O 10 a aplicamos, la menos 3 pascales por segundo. Diego, la aplicamos en el problema, es decir, por el problema del si mandamos agua y el reino lo pusimos como 10 a la menos 3 pascal por segundo. Así que Ya lo viene bien, sabían, pero bueno, claro. Por las dudas, la parte de unidades está. bien, perfecto. Bien. Y ahora vamos. Así venía, pensé que venía otro. Bueno, no, porque viene después, perdón. Tenemos. Vamos a estudiar los fluidos, de acuerdo a su viscosidad, se van a clasificar en newtonianos y en no newtonianos. Los fluidos newtonianos son como siempre los más lindos, son como si en gases estudiáramos gases ideales. ¿Sí? Son como fluidos ideales, que responden idealmente a una variación en la viscosidad. Entonces ahí le dicen, la viscosidad siempre va a ser la misma para un aumento o una disminución de un esfuerzo de corte sobre el fluido, la viscosidad no varía. ¿Sí? Si uno, acá lo tenemos, acá en esto, ¿sí? Si lo tenemos acá, hacemos un gráfico del esfuerzo de corte con con el gradiente de velocidad, vemos que la viscosidad se permanece constante, ¿sí? Es permanente a lo largo de todo el proceso. Aumento el esfuerzo de corte, por lo tanto, aumenta proporcionalmente igual el gradiente de velocidad y la viscosidad permanece constante. Y si yo le calculo la pendiente, obtengo la recta. Perdón, si yo calculo la pendiente de la recta, obtengo la viscosidad. Si se acuerdan de nuevo matemática, vemos acá la ecuación. Esto es la ecuación de una recta, con ordenada al origen 0. Pasa por 0, entonces esta es la pendiente. ¿Sí? Esto lo deberían ver solo, esta es la Y y esta es la X. Lo deberían ver solo, pero como sabemos que saben tan bien matemática, por las dudas se lo aclaramos. ¿Sí? Ahí tenemos una ecuación de la recta. Borrar todo. A estos cuadritos se los llaman reogramas, a estos gráficos, perdón. Esta es curva de fluidez y acá curva de viscosidad. ¿Cómo varía la viscosidad? Con el gradiente de velocidad. La viscosidad se mantiene constante, la viscosidad se mantiene constante. Entonces, estos son los fluidos newtonianos que se comportan de manera ideal. ¿Cuál va a ser ideal? El agua. El agua es el fluido newtoniano por excelencia.
y bueno, vamos a tener parecidos como por ejemplo la leche, los que se parezcan con gran contenido de agua van a ser similares a los fluidos newtonianos. Acá tenemos, bueno, el vino, cerveza, la leche fluida, los jugos, ¿sí? Que los jugos no muy concentrados. Bueno, leche fluida con una variación. Bueno, al aumentar mucho, si uno aumenta mucho el esfuerzo de corte, quizás se aleje un poco del comportamiento newtoniano. Lo mismo dice acá con la grasa, la viscosidad, depende de la cantidad de grasa que tenga, la viscosidad va a variar. El aceite, bueno, en condiciones comunes, ordinarias, atmósfera y presiones, presión y temperaturas normales, es un fluido newtoniano. Si le aplicamos mucha fuerza de cizalla, deja de comportarse como un newtoniano. Cuanto más grande los ácidos grasos son de mayor cadena, la viscosidad